El orden del más de Dios, following the order of the more of God, nuestra búsqueda del más de Dios es diferente para cada creyente. our seeking for the more of God is different for every believer. Y digo esto porque cada creyente tiene una necesidad diferente en particular I say this because everyone has a different need de in Dios. particular of God, a different need of No God. todos tenemos la misma necesidad. We don't all have the same need. No todos necesitamos el más de Dios y de una manera igual. We don't all need the more of God in the same way. Uno necesita crecer en sabiduría Some need to grow in wisdom para vivir una vida más balanceada. to live a more balanced life, Entender lo que es la logística to understand the logistics del reino de Dios, of the kingdom of cómo God. funciona el reino. How does the kingdom work? En otras palabras, In other words, ahora que yo soy cristiano, now that I am a Christian, ¿qué significa eso? what does it mean? ¿Qué realmente es el matrimonio? What is really, in reality, marriage? ¿Qué significa ser padre de familia? What does it mean to be the father of a family? ¿Cuál debe ser el comportamiento del cristiano que nace de nuevo? What should be the behavior of a Christian that is born again? Porque como diría alguien, Because someone said, si tú no te sientes bien con la vida que tienes, if you don't feel good with the life you have, nace de nuevo. then be born again. Estamos en un mundo espiritual. We are in a spiritual world. En el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro The Salvador, moment we receive Christ as our Savior, nosotros entramos en una batalla espiritual. we enter in a spiritual battle. Cada ser humano tiene una batalla mental Each human has a mental battle. y todos nosotros necesitamos a Dios en diferentes categorías. And we all need God in different categories. En otras palabras, cuando hablamos del más de Dios, In other words, when we talk about the more el of más de God, Dios puede ser una cosa para ti totalmente a lo que el más de Dios para mí. the more of God could be something completely different than it is for me. ¿Cuántos dicen amén? Who says amen? Porque todos tenemos necesidades diferentes. We all have different needs. Segunda de Corintios 5:17 dice, 2 Corinthians 5:17 says, si estamos en Cristo, we are in Christ. escucha bien iglesia, Listen well, si church. estamos en If Cristo, we are in Christ, si estamos en Cristo, if we are in Christ, nueva criatura somos. we are a new creation. Las cosas viejas pasaron, All things are past, ahora son todas hechas nuevas. and everything has become new. Entonces, si estamos en Cristo, And so if we are in Christ, no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes. we can't continue doing what we used to do before. Porque eso es no entender cómo funciona el reino. Because what that means is that we don't understand what the kingdom is. Uno tiene necesidad de romper un vicio en particular. Some people have a need to break a habit or a vice. Hay muchas personas que están en la iglesia, Some people are in church, pero tienen ataduras. but they have bondages. Atadura espiritual, Spiritual bondage. atadura a un vicio que no han podido romper, Or a vice that you can't break. atadura a una relación ilegal de fornicación A- que no pueden romper. A bondage to a relationship that where you fornicate and you can't break it. Hombres y mujeres que están adulterando y no pueden salir. Men and women that are in an adulterous relationship and they can get out. Entonces ellos necesitan el más de Dios para poder desatarse de esa maldición. And so they need the more of God so they can loosen themselves Por from la that. sencilla razón de que cuando uno está en esa situación For the simple reason that when you are in that situation y todavía no hemos entendido lo que significa nacer de nuevo. and we haven't understood what is to be born again. Y ahí necesitamos el más de Dios. And that's where we need the more Para of nosotros God. romper con esa For maldición us to break with that y ser libre en Jesucristo curse and be free in y poder Christ vivir una vida en santidad and be able to live in a holy y life vivir una vida feliz y contento. and to live a happy life. Porque hay un concepto erróneo There is a En la iglesia. wrong concept in the church que nosotros no podemos ser santos y vivir feliz. that we can be holy and also live happily. No sabemos que la libertad en Cristo se supone que traiga gozo. We don't know that being free in Christ, it brings you Porque happiness. cuando Cristo te rompe las cadenas Because when Christ breaks your y chains te saca del vicio and he takes you out of your y vices comienza a and apartarte, he starts to te separate saca you del pecado, and he takes you out of sin, quiere decir que tú tienes que estar contento. that means you have to be happy. Porque ahora tú eres santo Because now you're holy y estás viviendo feliz. and now you're living happily. Tú puedes ser feliz siendo santo. You can be happy and holy. Porque yo te aseguro Because I can assure que you viviendo en pecado tú no eres feliz. that living in sin, you could not be happy. Tú sabes y tienes la tristeza
You know, and you have that sadness in que el you estilo de vida que está viviendo no le agrada a Dios, that your lifestyle is not pleasing to God. pero no tiene la fuerza de voluntad But you don't have the willpower para romper con esa to maldición. break with that curse. Entonces ahí tú necesitas el más de Dios. So then there you need the more of God. El más de Dios para ti es una fuerza de voluntad para poder romper con esa The maldición. more of God for you is a willpower so you can break with that curse. ¿Cuánto necesitan? ¿Cuánto dicen amén? How many of you say amen to that? Otros necesitan tener más fe en Dios, en sus finanzas. Some of you need more faith for your finances. ¿Cómo Dios puede confiarnos lo más si no somos fieles en los menos? How can God trust us with the more if He can't trust us with the less? Porque es fácil darle a Dios de lo poco. Because it's easy to give to God when you have Como decía el little. pastor Yuyi, When Pastor Yuji said, de $10 from $10 se le da $1 a Dios. is $1 to God. Eso lo hace cualquiera. Anyone can do that. Pero cuando va subiendo, But when that increases, porque le pedimos a Dios el más de Dios en la finanza. because we ask for the more of God in our finances, Bendíceme, Señor, bless me, Lord, y tú verás and then you'll see cómo voy a invertir en tu reino. how I'm going to invest in your kingdom. Viene el Señor y te bendice. And then the Lord blesses Ahora you. comienza una crisis de conciencia. And then you start to get a conscious Ahora crisis. comienza a racionalizar de que Dios entiende todas las cosas Now you start reasoning that God understands all things. y de que Él sabe que tú necesitas todo ese dinero. And that He knows that you need all that money. Pero ayer le dijiste que te bendijera en grande, But yesterday you told Him to bless you que te greatly, pusiera en lo mucho. to give you the more. Pero ahora, But now, para traer los diezmos in order for you to bring your tithe y las and offerings ofrendas and your offerings de 1,000, from de 1,000, 10,000, from 10,000, de 20,000, from de 20,000, 50,000, 50,000, de 100,000, 100,000, ahora se hace más difícil. now is more difficult. Y nos dejamos engañar, And we let the devil deceive. así como el diablo engañó a Ananías y Zafira. The same way the devil deceived Ananias and Sapphira. Porque es triste cuando una pareja se pone de acuerdo en contra de Dios. Because it is very sad when a couple comes in agreement against God. Es triste cuando el enemigo incita a una pareja, a un matrimonio, a mentir al Espíritu Santo. It is sad when the devil incites a couple to lie to the Lord, to the Holy Spirit. Ahí se necesita el más de Dios There you need the more of God para salir de esa ignorancia. to come out of that ignorance. De que si Dios te confió eso que te dio That if God trusted you with what He gave you y tú cumples con lo que tú le prometiste a Dios, and you fulfill your promise, garantizado que Dios te va a poner en lo más de it Él. is guaranteed that God will put you in the more. Garantizado que Dios te va a confiar aún mucho más de lo que Él te ha dado. It is guaranteed that He will trust you with more than He has given you. ¿Cuántos dicen amén? Who says amen? En otras palabras, In other words, ¿cómo podemos ser, cómo puede Dios confiarnos lo más si no somos fieles en lo menos? how can God trust us with the more if we are not faithful with the less? ¿Cómo tendremos el más de Dios para nuestra necesidad en particular? How can we get the more of God for each of our needs in particular? Si no tenemos la fuerza moral ni espiritual If we don't have that strong will and para spiritual nosotros will poder desatarnos For de us- las ataduras to break from all those bondages que nos mantienen preocupados todos los días. that keep us preoccupied and worried all day. ¿Sabía usted que la fornicación y el adulterio es una doble infidelidad? Do you know that fornication and adultery is a double unfaithfulness? Porque primero es infidelidad contra Dios Because first is unfaithfulness against y God, luego en contra del cónyuge. and then against your spouse. Y ahí necesitamos el más de Dios. And there we also need the more of Ahí God. necesitamos la intervención de Dios. We need the intervention of God De una manera u otra para que se rompa esa maldición. in any way possible so you can break that curse. Cuando yo estudio el texto bíblico, When I study the biblical por text, todas partes, in every part of it, lo que veo es exhortación, what I see is exhortation, urgencia de buscar algo an urgency to seek que solo something Dios puede suplir. that only God can fulfill, Algo que nadie puede darle a un ser humano, something that no one can give a human, sino que solamente Dios lo puede suplir. but that only God can fulfill and satisfy. ¿Sabían ustedes Do you know
que Dios está más interesado that God is more interested en bendecirte. in blessing you. Dios está más preocupado e interesado God is more concerned and en interested bendecirte más de lo que tú quieres ser bendecido. in blessing you even more than you want to be blessed. Por eso, donde quiera que encuentro en la Biblia, encuentro exhortación. That's why wherever I go in the Bible, I find exhortation. Veo urgencia I see an urgency de buscar algo. of seeking something. La Biblia dice que Dios puede darnos más de lo que nosotros podemos pedir o necesitar. The Bible says that God can give us more than we can even ask or even need. Efesios 3, versículo 20 lo dice. Ephesians 3:20. Ahora mismo, Right now, hablando del más de Dios para cada caso particular, talking about the more of God for each case in particular. ¿usted quiere saber cuál es el más de Dios para mí? You want to know what is the more of God for me? El más de Dios para mí The more of God for me son $200,000 ahora. is $200,000 right now. Ese es el más de Dios. That's the more of God. Esa es la necesidad número uno para mí. That's my number one need right now. La necesidad de usted, el más de Dios para usted puede ser otra cosa. Your need and the more of God could be something Pero else. ahora mismo, But right now, el más de Dios, the more of God, donde yo quiero ver a Dios glorificado, where I want to see God es con glorified, $200,000 is with $200,000 para yo poder construir el community center ahí al frente. so that I can build a community center across the street. Ese es el más de Dios que yo necesito. That is the more of God that I need. Pero lo importante de todo esto es But the important thing about all this que yo is tengo la fe de que Dios lo hará that I have the faith that God will do it como lo ha hecho otras veces. the way He's done it before. ¿Se da cuenta? You see? Tengo que tener la fe, I have to have the no faith, tan solo creer, not just sino believe, que Él lo va a hacer a favor de nosotros. but that He's going to do in our favor. Entonces, ese es el más de Dios para nosotros en That este is the momento. more of O God para mí en particular. for me in particular. Porque el más de Dios puede ser otra cosa para usted. Because the more of God can be something else to you. ¿De qué es lo que estamos hablando? So what are we talking about? De que el más de Dios no es más, The more of God is nothing more no es más than, que una búsqueda continua than a continuous seeking del or creyente search of the de las believer provisiones of provisions que Dios tiene en el almacén de su reino. that God has in the storage Para aquellos que kingdom. son obedientes a su palabra. for those who are obedient to His word. Porque es difícil tratar de buscar el más de Dios Because it's really difficult to seek the more of en God desobediencia de la palabra de Dios. in disobedience to the word of God. Y nosotros hemos dicho en otras We've ocasiones said many times before que todo lo que esté sujeto a obediencia, that everything that is subjected Dios to no lo obedience, negocia con nadie. God does not negotiate with Si Dios está anything. en contra de la mentira, If God is against está en lies contra de la fornicación, and fornication, está en contra del adulterio, He's against adultery, está en contra de la hipocresía, del He's robo. against hypocrisy and stealing. Por más que querramos buscar el don de Dios o el más de Dios, The more we want the more of God, hay algo que nos detiene a obtener eso. there's something that stops us to receive Porque that. hay algo que está en desobediencia. Because there's something that is in Y todo lo que esté Everything that is regularizado por Dios, regulated by God, que sea desobediencia, that is disobedience. Dios no puede romper su mandamiento. God cannot break His own commandments. Entonces, para obtener el más de And Dios, so to get the more of God, tenemos que estar alineados con la voluntad de we Dios. have to be aligned with the will of God. Cristo dice, Christ says, sobre todas las cosas. above all things. Por eso yo digo, wow, And that's why I say, wow. por donde quiera que veo la Biblia, está hablando de que hay una urgencia de buscar algo. Wherever I see in the Bible, there's an urgency to seek something. Hay algo que está oculto que Dios quiere dártelo. There's something hidden that God wants to give you. Por donde quiera que tú te metas en la Biblia, Wherever you go in the Bible, desde Génesis hasta Apocalipsis, from Genesis to Revelation, Dios tiene una necesidad de revelarse a ti. God has a need to reveal Himself to you. Él quiere revelarse a ti. He wants to reveal Himself to you. Porque hay algo que Él quiere darte. Because there's something He wants to give to Hay you. algo oculto que Él tiene. There's something hidden that He has. Que Él quiere darle release a favor tuyo. He wants to give you a lease. Release. A Lo release. quiere soltar. He wants to release it Porque to Él está más you. interesado en bendecirte Because He's more interested in blessing you que tú mismo. than even yourself. Ese es el Dios que tú le sirves. That is the God you serve. Pero como dije al principio, But like I said at the estamos en un beginning, mundo espiritual, we are in a spiritual world, no en un mundo carnal. not in a flesh Y world. tenemos que entenderlo. And we have to understand it.
para entender quiénes somos nosotros, to understand who we entender la are, logística del evangelio, to understand the logistics of the gospel, entender qué es lo que significa ser cristiano, to understand what it is to be a Christian, que ahora todas las cosas pasaron. that everything has passed, all Y the ahora old son things, nuevas. and now everything is Jesús new. dice sobre todas las cosas, Jesus says above all things, sobre todas las cosas, above all things, mas buscad seek primeramente, first, mas buscad primeramente but seek first el reino de the Dios kingdom of God y su justicia, and His y righteousness, todo lo demás and everything será else añadido. will be added. Dice primeramente, mas buscad primeramente. He says, seek first. O sea que si queremos el más de Dios, primeramente tenemos que buscar el reino. Meaning, if we want the more of God first, we got to seek the kingdom. Y todo lo que tú necesites, And everything that you need, todas las maldiciones que se rompan, all the curses that are broken, toda la basura que nosotros cargamos, all the trash that we have, toda la batalla espiritual que nosotros all of our tenemos, spiritual battles that we have, se han de romper they will break cuando yo busco el reino. when I seek His kingdom. Por ejemplo, yo como predicador, For example, as a como preacher, pastor, as a pastor, ahora en mayo del mes que viene cumplimos ¿cuántos años de pastorado? in May, 29, we're going to 30, be, next May, we're going to be 30 years. 30 años. 30 years. ¿Usted sabe cuántos mensajes yo he predicado? You know how many messages I've Porque preached? antes de Yuyi tomar el control de la iglesia, yo predicaba todos los mensajes. Because before Pastor Juji took the lead, Los I miércoles, used to preach every domingos, Wednesday and Sunday, Enseñaba escuela dominical, and I used to teach Bible daba todo school el discipulado, and discipleship, y ese lo hice como por más de 20 años. and I did that for more than 20 years. Pero llega un momento en mi vida donde yo me canso. But there's a moment in my life when I get Y tired, por más que busco en la Biblia, and it doesn't matter how much I seek in no the Bible, encuentro la forma de un mensaje. I just don't find a message. Y usted va a mi oficina And you go to my office, y ahí tengo cientos y cientos de mensajes. and I have hundreds and hundreds of messages. Pero yo no soy de los predicadores que siempre le gusta traer calentado. And I'm not one of those preachers that I want to give you something that A mí is siempre me reheated. gusta traer algo fresco a I la love to iglesia. bring something fresh. Pero hay un día que no encuentro la manera, Señor, no tengo nada. But there are those days that I don't find ¿Qué es lo que voy a a way. predicar a la And I iglesia? say, I don't have anything. What am I going to preach to the Cuando me church? siento así, When I feel this way, ¿sabes lo que necesito? you know what I need? Oración. Prayer. Digo, espérate. Oh, okay, hold on. Yo no puedo sentir la predicación como una carga. I can't feel the preaching as Porque a la burden. predicación es un privilegio. Because the preaching of the word is a Y yo privilege. tengo que gozarme And I have to cada vez que rejoice tengo la oportunidad every time I have the de opportunity montarme en este púlpito to come here in this a pulpit predicarle al pueblo del gran yo soy. to preach to the people of the Para mí great I tiene que am. ser un gozo For me, it has to be a y joy, tiene que ser un motivo de and it alegría, has to be a reason for porque hay como 9 happiness. millones de personas Because there's like 9 million y people, Dios me ha escogido a mí billions, and para predicarle a usted en He esta noche. chose me to preach you tonight. Entonces cuando me siento voto, en República Dominicana dice que estamos como voto. No cogemos filo por ningún lado. I don't know how to say that. Well, when I feel lame, okay? When I feel lame, that's the word. No me entra nada. Nothing comes in here. Pero de una vez pienso, But immediately I think es que estoy fabricando el mensaje en la carne. is that I'm fabricating this message in my Cuando me flesh. meto en el espíritu, When I get in my ahí spirit, comienza el más de Dios a so then the funcionar. more of God begins to Y me function. inmediatamente doblo mi rodilla al And Padre, immediately after I kneel porque down, hay una bendición, there is a blessing. hay una promesa There's a promise de que tú te metes en los secretos that if you go in your secret y tu place, Padre que está en los secretos and your Father te that's in secret recompensará en público. will reward you in En public. otras palabras, In other words, cuando tú te sientas así, when you feel this que way, tu vida no tiene sentido, that your life makes no que no sense, sabes qué hacer, that you don't know what to do, que no sabes qué decisión tomar, that you don't know what decision la to make. clave está The key is en meterte en los secretos, and to go in your secret porque ahí place, Dios te va a enseñar because God will teach you there. el más que Él tiene para ti, He'll show you the more para that He que tú has, resuelvas esa cosa que tiene que resolver that you can resolve that y thing tomar la mejor decisión. and to make the best decision. Y ahí viene el más de Dios. And there where the El more más of de God Dios comes in. es una búsqueda todos los días The continua more que el of God creyente is que a ciertamente search. ama a Dios tiene que buscar. Is the everyday search of those who love God. Por eso Cristo dice
en Mateo 6:33, That's what Christ says, Jesus says in mas Matthew busca 3. primeramente. Seek first. Quiere decir que hay una necesidad intrínseca, It means that there's an intrinsic hay una need. urgencia There's an urgency de buscar el reino. to seek the Y kingdom. Dios está más interesado en que nosotros busquemos el reino. And God is even more interested that Porque we Dios seek His quiere kingdom. revelársete. Because God wants to Hay reveal algo que Himself Dios to quiere you. manifestarte. There's something God wants to Hay manifest algo to que Dios you. quiere enseñarte There's something God wants to que teach no lo va a you lograr that you won't get si it primeramente no busca. if you first don't seek Him. Quiere decir que buscando se encuentra lo que está en el reino. It means that you get or you find what you seek in the kingdom. Porque no podemos vivir esto en la carne. We can live this in the flesh. Matemáticamente y mentalmente no se puede. Mathematically and mentally, Estamos we en un can't do mundo it. espiritual We are in a spiritual world, y como tal hay que caminar en el espíritu. and we must walk in the Por spirit. eso Pablo dice, ahora pues, And that's what Paul says. ninguna condenación hay Now there is no para los que condemnation están en Cristo for those Jesús. who are in Christ Jesus. Los que no andan conforme a la carne, Those who are not walking according to the sino flesh, conforme al but espíritu. according to the spirit. Glory to God. Y yo no logro entender cómo una persona cristiana que haya nacido de nuevo pueda vivir una vida pecaminosa. I just can't get to understand Yo, myself de to hecho, no me understand. interesa saberlo porque entonces me caigo. I'm not even interested in knowing how a Christian person can live a Yo sé que sinful yo life. puedo vivir una vida exitosa en el Señor. I know that I can live a successful life in God. Yo sé que tú puedes vivir una vida exitosa I en el know Señor. you can live a successful Porque cuando tú honras life in a God. Dios Because when you honor y God obedeces su palabra, and you obey His tú word, estás creando un fundamento you're creating a para foundation vencer eso que te ha to vencido. conquer that thing No, no, that usted has no me conquered escuchó. you. You didn't Cuando listen. tú honras a Dios, When you honor God amén, en su palabra in His word, y eres obediente, and you're obedient, tú comienzas a crear un fundamento you begin to create que te a va a foundation ayudar, that's going to help que you, te va a dar la fuerza will give you the de strength voluntad of your will para tú organizar tu vida, for you organize your work. porque la falta, lo que está sucediendo es What's happening is que no existe la voluntad personal ni espiritual that we don't have a personal spiritual para will organizar nuestras vidas. to reorder our lives. Y por eso preferimos vivir en pecado. And that's why we prefer to live in sin. Glory to God. Como dicen por ahí, para estar quemándose, mejor que se casen. Some people say instead of burning yourself, you might as well get married. Y punto. Period. Ponle la tapa al pomo. Come on and put a top on it, put a lid on it. ¿Por qué permitirle al diablo que te iba acusando todos los días? Why allow the devil to be accusing you every day? Porque no resuelve el problema. Resolve that Cásate problem. entonces. Come on, get married Y then. no viva todos los días bajo acusación del diablo. And don't live under the Porque accusation of eso the es lo que a él enemy. le agrada. Eso es lo que a él le gusta. Because that's what he likes. Pero si tú honras a Dios But if you honor God con tu estilo de vida with your y lifestyle le dices a la tentación que no, and you tell temptation tú vas a no, crear un fundamento espiritual then you're creating a y tú nunca foundation vas a fallar. and you're never going to Y Dios fail. te va a dar su más And God's going to give you para his que more organice tu vida. so that you can organize and Ese es order el your life. evangelio de Jesucristo. That is the gospel of Christ. Hallelujah. Busca primeramente, Seek first, dice el Señor. the Lord says. Pablo dice, procura con diligencia Make sure that you diligently presentarte ante Dios aprobado. present yourself to ¿Se da God cuenta? approved. Cristo dice, busca primeramente. Seek first. Pablo dice, procura con diligencia Paul says, make sure that presentarte ante Dios aprobado. you diligently present yourself approved Como obrero que no tiene de qué as avergonzarse, a worker who is not ashamed que traza la palabra de verdad. that you preach the word of Amén. truth. Amen. Hebreo dice, Hebrew says, seguir la paz y la santidad, seek the peace with everyone and holiness. sin la cual nadie verá al Señor. Without holiness, no one can see the Lord. Quiere decir Means que la santidad that holiness, es el pasaje para montarme en el avión. it is the ticket to get on the plane. Sin ese ticket, ni te vista que no va. Without that ticket, don't get dressed. You ain't going. No lo digo yo, I don't say it. lo dice Hebreo 12, versículo 14. It says it in Hebrew 12. Seguir la 14. paz Seek peace y la santidad. and holiness. Busca primeramente, Seek first. procura con diligencia
Make sure Hay una urgencia there's an urgency de buscar algo to seek something que Dios quiere darte. that God wants to give El you. más de Dios que está oculto. The more of God that is hidden, Hay que buscarlo primeramente. we have to seek it first, Buscando el reino. seeking the Y kingdom, las demás cosas serán and añadidas. everything else will be added. Entonces no podemos cambiar el orden de Dios. Well, we can't change the order of God. Tenemos que seguir el orden de We Dios. have to continue and follow the order of God. En una clase que estoy enseñando There's a class I'm teaching que se llama Método de Estudio called Study Methods y Reglas de Interpretación. and Rules of En otras Interpretation. palabras, In other words, le estoy enseñando a los muchachos a preparar bosquejos, I am teaching them to prepare An an outline a escoger el método que ellos consideren apropiado to choose the method they feel that it's appropriate para poder interpretar conforme a las reglas que ellos quieran utilizar. to interpret according to the rules they want to use. Pero le digo una cosa, But I tell them this thing. la interpretación siempre tiene que ser literal. Interpretation must always be literal Amén, porque el reino es literal. because the kingdom is literal. La muerte es literal. Death is literal. El infierno es literal. Hell is literal. El diablo es The literal. devil is literal. Dios es literal. God is literal. El cielo es literal. Heaven is literal. En otras palabras, no podemos interpretar como nos da la gana. In other words, we cannot interpret however we want. Escoge el método correcto Okay, choose the method y el lenguaje correcto de interpretación. and the correct language for interpretation. Entonces, lleve eso a la vida del creyente. And so take that to the life of the believer. Que no podemos buscar shortcut. We can't take shortcuts. Tenemos que aplicar el texto bíblico conforme a como está la Biblia. We must apply the biblical Otra text cosa que le according estoy enseñando to es the Bible and not something else. observar. Observe. El buen predicador A observa. good preacher observes. Es lo primero que hace. That's the first thing you Porque do. para poder interpretar, Because in order for you to interpret, tiene que observar. you have to Lo que observe. pasa es que muchos evangélicos, Many evangelicals. I got you. ese otro tipo de evangelio, Evangelicals. que solamente ven la Biblia de los domingos o la ven y dicen hello, Sometimes they see the Bible only on Sundays no la observan. and they don't observe Por eso it. no la saben interpretar. That's why they don't know how to interpret Y por it. eso no hay cambio de vida And that's why they por don't eso have no hay a change revelación and no revelation del más de Dios. of the more of God. It's good. Buscar primeramente, Seek first. procura con diligencia, Make sure. seguir Follow. la santidad, Or seek seguir la paz y la santidad, holiness sin la cual nadie verá al and Señor. peace. Por otro lado, el Señor dice, On the other hand, the Lord says, pedid y se os dará. ask and it will be given to you. ¿Se da cuenta? You see this? Pedid Ask y se os dará. and it will be given to you. Medida buena, A good measure. apretada. A good measure. Luego dice, by the way, esta es la regla de oro. This is the golden rule. Pedid y se os dará. Ask and it will be given to you. Buscad y hallaréis. Seek and you will find. Tocad y se os abrirá. Knock and it will be opened. Porque todo aquel que pide, Because all those who ask, se le dará. it will be given. Todo aquel que busque, All those who seek, they encontrará. will find. Y todo aquel que toque, And all those who knock, se le abrirá. the door will be open. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? So what are we doing? Encuentro urgencia por donde quiera. I find urgencies everywhere. El Señor nos está diciendo, tengo cosas ocultas The Lord is telling us that He has que hidden ustedes things no conocen, that you do not know. pero tienen que buscarla por fe para conseguirla. You have to seek it by faith in order for you to get it. Nadie comience a buscar y a pedir y ver el más de Dios en desobediencia, en pecado. No one that starts seeking in disobedience will see the more of God. No, porque Dios no puede quebrar su mandamiento. God cannot break His own commandments. Amén. Amen? Entonces, esto es lo que me lleva al primer punto. And so this is what takes me Primer to my punto. first point. Sin fe es imposible
conseguir el más de Dios. Without faith, it is impossible to acquire the more of God. ¿Qué dice el libro de los Hebreos? Chief. What does the book of Hebrews say? Hebrew 11:6. Hebrews 11:6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, But without faith, it is impossible to please God. porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek En him. otras palabras, In other words, yo no tan solo puedo creer, I cannot just believe. yo tengo que creer de que Dios lo va a hacer. I have to believe that he's going to do it. Dice que tiene que creer que el que le busca es galardonador. You have to believe that those who seek him, Que el que se acerca a Dios crea que le hay That- y que es galardonador de lo que le busca. that those who get close to him, he has to believe that he exists and that he rewards those who seek him. Independiente de cualquier situación que tú estés viviendo en tu vida, Independently of any situation you're living right now, Dios te va a dar su más God will give you his more en esa parte que tú lo necesitas. in that area that you need it. Amén. Amen. ¿Cuántos conocen la vida de Abraham? Who knows the life of Abraham? Dice Pablo que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Paul says that Abraham believed and it was counted as justice or A Abraham no le righteousness. dieron un mapa ni un GPS. He didn't have a map or a GPS. Le dijeron, sal de tu tierra y tu parentela The Lord told him, leave your land and leave a la your tierra que family te mostraré. to the land I will show you. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. And all the families of the El world que will te be blessed bendiga, in you. bendeciré. Those who bless you, I will Y el bless. que te maldiga, maldeciré. And I will curse those who curse Dice you. Abraham le creyó a Dios And if Abraham believed y le God, fue contado por justicia. and it was counted as righteousness. Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros? So what does God do with us Cuando nosotros le creemos. when we believe him? Abraham llegó un momento que dijo, ya yo estoy viejo. Abraham came to a point where he says, I am old. ¿En qué semilla ni semilla? Si ya la transmisión mía está de conchabá, está, What seed and el seed? engranaje se desguañangó. My transmission is not working. La cabeza del motor de Sara se quemó. Sarah's motor Se le head, quemó la junta al motor de Sara. What are you talking about, God? her motor head was burned. So ¿de qué hablas, Dios? Pero Abraham le creyó a Dios. But Abraham believed God. Él sabía que Dios podía resucitar a cualquier muerto. He knew that he can resurrect anything that was dead. Le dio una Viagra espiritual. He gave Hello. him a spiritual Viagra. Come on now. Se rompió la bicicleta. What? The bicycle broke. Señor, pero es que ese heredero, Damaseno, el esclavo ese, es que me va a heredar. Dice, no. Yo te prometí un hijo. God, Yo tengo algo para ti. Yo is- tengo el más tuyo. Yo lo tengo. Pero como tú me creíste, yo te lo voy a dar. Is it the servant who's gonna give you the inheritance? No, it's you. I promise you, I'm gonna give it to you. Muéstrame algo, dice Show me Abraham. something. Abraham ¿Y qué hace el says. Señor? What does the Lord do? Lo lleva a la playa. He takes them to the beach. Mira la arena. Look at the ¿La sand. puede contar? Can you count it? No, Señor. No. Lo lleva de noche, 3 de la mañana. He takes him at 3 in the morning. Chequea el universo. Look at the universe. Mira las estrellas. Look at the ¿La stars. puede contar? Can you count them? No, Señor. No, Lord. Así será tu descendencia. Your descendants will be like this. Dios da la visión para la provisión. O God- da la provisión siempre para la visión. He always gives the provision for the vision. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Le va abriendo la visión para que Él pueda ver de que hay más So de Dios. what God does is that He begins Wow. to open His vision so that He can see that there is more A in ustedes God. los de la derecha, Dios le va a abrir la visión para que ustedes puedan ver más. God is going to open de your Dios. vision so that you can see the more of God.
people on the left need that too. Oh, lo del centro field. Oh, A Dios también a ustedes le va a dar una visión y le va a ir elevando la visión y le va abriendo así la visión para que ustedes puedan ver que hay más de Dios God para is going to ustedes. give you a vision and elevate and open your vision so Y you a can see ustedes the more of God. también. And to you Dios hoy also, le da una visión fresca God is give you a fresh para que ustedes vision puedan ver de que hay más de Dios para so that ustedes. you can see that there's more of God for you. Visión viene de un término que se llama óptica. Vision comes from a term called optical or opticon. I don't know what you say. De donde viene el término oftalmólogo o From the- óptica, la visión. From a Entonces, vision ¿qué es lo que hace optical Dios? ophthalmologist. Dios te va ampliando la God visión. begins to increase, Por eso le mostró la arena, widening your vision. luego le That's what mostró el universo, he showed him the sun and then the universe. lo sometió a prueba, He submitted him to le pidió a lo que test. Dios le había dado And then he gave him what para él darle más. so that he can give him more. Le pidió a Isaac lo único que tenía He asked whatever he had, which was para él darle Isaac, más. so that he can give him more. Por eso cuando Dios te pide algo, That's why when God asks you for something, entrégaselo, give it to him, porque siempre él tiene más para because ti. he always has more for you. Glory to God. Sin fe es imposible Without faith, it's impossible agradar a Dios. to please God. 2. 2, Para lograr el más de Dios es necesario estar apasionado. to achieve the more of God, it is necessary for you to be passionate. Mateo 14, versículo 13. Matthew 14:13. Ahí es donde surge la alimentación de los 5,000. This is when the feeding of the 5,000 happened. Estaban lejos predicando, He was far el preaching Señor sanando a los enfermos and healing the sick. y se hizo de noche. And then the night came. Los discípulos dijeron, maestro, The disciples said, es de Master, noche. it is Esta gente está nighttime. aquí de por la mañana. These people have been here all day. Todos tienen hambre. They're all hungry. Búscale algo de comer. Get them something to eat. ¿Qué le dice el Señor? What does the Lord says? Dale vosotros de comer. You give them something to eat. Pero si nada más estamos nosotros aquí, But it's only us here. la ciudad está lejísimo, The city is very far from here. dice el Señor. ¿Y qué tienen por ahí? And the Lord says, what do you have? Porque eso es lo que el Señor quiere, que tú traigas lo que tú tienes para él producírselo y darte más de lo que tú The tienes. Lord wants you to Wow. bring what you have so He can reproduce it. El Señor quiere que tú traigas lo que tú tienes. The Lord wants you to bring what you have. Dios no te va a pedir algo que tú no tienes. He's not going to ask you for something you don't Cuando Él te have. pide algo es porque ya lo puso en ti. When He asks of something, it's because you already have it. ¿Qué tienen ahí? What do you have? 2 pececillos y unos cuantos panes. We have 2 fish and Dame acá. a few loaves. Give El them to Señor me. lo agarró The Lord took it y lo bendijo and He blessed it. y dio gracia And He gave thanks. y partió el pan. And then He broke the bread. Y es un principio bíblico. And that is a biblical Todo lo que principle. cae en la mano del Señor, Everything that falls in the hands of el God, Señor da gracia al Padre por cada uno de ustedes. God gives thanks for all of you. Y luego a usted lo agarra y lo parte And then He takes you and He breaks you para poder compartirlo. in order for Him to share Si you. Dios no te quiebra, If God doesn't break Dios no te you, puede compartir. He cannot share you. Oh my God. Wow. ¿Me escuchaste? Did you hear me? Si Dios no te quiebra, If God doesn't break you, no hay forma there's no way de que Dios pueda llevarte a las naciones. that He can take you to the nations. Si Dios no te quiebra, If God doesn't break no hay you, forma there's no way de que tú tengas pasión para predicar el evangelio. that you may have passion to preach the Si gospel. Dios no te quiebra, If God doesn't break no hay you, convicción, there's no conviction. no hay pasión. There's no Los passion. milagros no van a suceder You won't see miracles porque Dios no te ha quebrado todavía. because God hasn't broken O you. tú no te has dejado quebrar por Dios Or you haven't allowed God to para break que you. veas el más de Dios. In order for you to see the more of Cómo God, Dios sanará a los enfermos por medio de ti. how God can heal the sick through you Con esa pasión que tú vas a tener. with that passion that you're going to have. Y comenzó a repartir los panes y los peces. And He started to give the fish and the loaves of Y bread. como he dicho otras veces, And I've said el before, milagro the miracle comenzó began cuando el pan cayó en la mano de los discípulos. when the bread was in the hands of the disciples. Y ellos comenzaron a dar. And they began to give it Y away comenzaron a dar. and to give Y el más de Dios. Wow. more Oye, of God. oye, con unos cuantos panes y 2 pececillos, unos cuantos panes, with just a few breads and fishes. comenzó el más de Dios. The more of God began. Y eran 5,000, And it was 5,000, 6,000,
6,000. 7,000. 7,000. Dicen los teólogos The theologians que say habían como 20,000 personas. that there was at least 20,000 ¿De people qué there. produjo el milagro? So what was produced? La pasión What produced produjo el it? milagro. It was the passion Y that la produced fe it, and the que faith Cristo tenía en el Padre, that Christ had in the de que el más Father, del Padre that the more of the se Father iba a multiplicar. that would multiply. En ese momento In that moment, había algo oculto there was something que hidden ese pueblo tenía que ver, that people had to see, pero tuvieron que dar lo único que tenían. but they had to give whatever they had. Por último, Lastly, para lograr el más de Dios, to achieve the more of God, tenemos que ser consistentes we have to be consistent en lo que queremos ver in what we want to see de Dios. from God. Y termino con 1 de Timoteo 6:12, And I am going to end with 1 Timothy 6:12, donde él le dice a Timoteo: where he tells Timothy, pelea la buena batalla de la fe, fight the good fight of her faith. echa mano de la vida eterna, Take hold of eternal life, a la cual asimismo fuiste llamado, to which you were called, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. when you made your good confession in the presence of many witnesses. Oye, te mando And listen, delante de Dios, I order you in the sight of que God, da vida a todas las cosas, who gives life to y everything, de Jesucristo, and of que Christ, dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, who testified before Pontius Pilate, que guardes el mandamiento sin mácula that you keep this commandment without Ni spot reprensión or blame hasta la aparición until the appearing de nuestro Señor Jesucristo, of our Lord Jesus Christ, la cual a su tiempo mostrará. which God will show. Hay una gloria que Dios quiere mostrar. There's a glory that God wants to Dice show, que la cual a su tiempo that in its time mostrará God will show el bienaventurado y solo soberano, the blessed and only ruler, Rey de reyes King of kings, y Señor de señores, Lord of lords, el único que tiene inmortalidad, who alone is immortal que habita en luz inaccesible, and who lives in unapproachable a light, quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, who no one has seen or can al see. cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. To him be the honor and might forever. Amen. Pablo misteriosamente, Paul mysteriously, la primera carta que escribe es 1 de Tesalonicenses. the first letter he writes is 1 Thessalonians. Y Pablo lo primero que recibe es el rapto de la iglesia. And the first thing that he receives is the rapture of the church. Por eso él dice que Dios mismo con voz de arcángel y con trompeta de He Dios says that God himself, with a voice of angel and Descenderá del trumpet, cielo. he will descend from heaven, y los muertos en Cristo resucitarán and the primero. dead in Christ will resurrect first. Mas nosotros los que estemos en vida, And those who are left, dice que seremos arrebatados that we will be snatched, y nos encontraremos con Él en una nube. and that we will find him in the cloud. La pregunta es, si no estamos preparados, The question is, if we're not prepared, ¿cómo nosotros podemos experimentar eso? how can we experience that? Ese arrebatamiento. That rapture, Si no estamos preparados. if we're not ready. Porque no podemos decir, vamos a prepararnos mañana. Because we can't say, let's get prepared tomorrow. Charlie Kirk no pensaba que le iban a dar un tiro en la garganta. Charlie Kirk never thought Mañana that no he se was going to get shot. promete a nadie. The tomorrow is not Por eso promised. tenemos que hacer lo que vamos a hacer hoy. That's what we have to do, what we Y must do tenemos que estar today. dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo And we have hoy. to be willing to give our life for Christ today. Porque el hombre puede matar el cuerpo, pero no puede tocar tu alma. But man can kill the body, but he can touch your soul. Amén. Amen. Él estaba convencido de que para él era vivir en Cristo y que morir era ganancia. He Y was- así mismo vivió. He was convinced that for him to live is Christ and to die is gain, and he lived that way. Así mismo tenemos que hacer nosotros. And the same way we must Vamos a do. ponernos de pie. Let's get on our feet. Hallelujah. Vamos a darle gracias al Señor. Let's give God thanks. Toda persona que tenga una necesidad en particular, Every person that has
a particular need. El altar está abierto. The altar is open. Queremos orar por ti. We want to pray for you. Queremos ayudarte a llevar esa carga We want to help you with your burden para que puedas romper con lo que esté obstruyendo tu visión. so you can break with those things that are obstructing your vision, Para que esa atadura, so se that rompa. bondage may be broken, lo que sea. whatever it is. Para muchos de ustedes, el más de Dios tiene que ver con un familiar, For many of you, the more of God has to do with a family member, con una enfermedad. with a sickness. El más de Dios para algunos de ustedes es que tiene una familia que quizá lo deportaron. Maybe the more of God for one of you has to do with a family member deported. Y usted quiere el más de Dios, que Dios se glorifique en esa And you área. want the more of God to be glorified in that area. O que por lo menos Dios a esa persona donde está lo cubra, lo guarde. Or that at least the more of God, God will protect and Y cover esa that persona person. pueda tener un encuentro con And Cristo. that person may have an encounter with Posiblemente para usted el más de Dios es un enfermo en su familia. Christ. Maybe the more of God is someone sick in your Tú family. quieres ver el más de Dios en esa sanidad hoy. And you want to see the more of God through a healing O algo today. personal. Or something personal. Usted tiene un problema matrimonial. That you have a marriage Tú quieres ver problem. el más de Dios en eso. You want to see the more of Y God. nosotros queremos And ayudarte we want to help en este you. día y orar por ti. Today we want to pray for Para you. ayudarte para que tú no lleves esa carga solo. To help you so you don't take Para que that no lleves esa burden. carga sola. So you don't have this burden by Así que levanta yourself. tu mano hoy, Come on, raise your en hand esta noche, tonight y comienza a darle gracias al Señor. and begin to give God thanks.